Nos amamos, nos tenemos mucho cariño, hemos construido una familia juntos. A nuestros hijos los queremos con todo el corazón, pero nosotros como esposos tenemos un problema que no hemos logrado resolver después de tantos años. Queriendo hablar, terminamos peleando. Sí, nos ofendemos, nos gritamos, se generan tantos malos entendidos que terminamos distanciándonos, a veces dejándonos de hablar, pero eso no es de hoy. Debo reconocer lo que así ha sido desde que estamos casados. Sí, me molesta y me da coraje el que pareciera que no aprendemos y no logramos resolver este problema. Los dos explotamos muy rápido. Los dos estamos irascibles. Yo diría que andamos con la pólvora seca, porque a la más mínima chispa, uno o los dos, a la mínima chispa, explotamos. Gritamos, atacamos, ofendemos, a veces hasta nos perseguimos, porque alguno de los dos dice, ya basta, pero no nos calmamos. Allá vamos detrás de él. El hecho es que los malos entendidos están destruyendo nuestro matrimonio, porque no podemos ponernos de acuerdo ni en la educación de los hijos, ni en el uso del dinero de la casa, ni en la vivencia de la sexualidad conyugal, ni los permisos, ni las inversiones. A veces no podemos ni coordinarnos a dónde vamos a ir a comer, o qué película vamos a ver, o cómo nos vamos a divertir, mucho menos ponernos de acuerdo dónde vamos a pasar las Navidades. El hecho es que como esposos estamos sufriendo en exceso porque estamos teniendo malos entendidos. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este proyecto, Construyendo Familias Fuertes. El día de hoy vamos a revisar el tema malos entendidos. No sé si a ti te ha pasado que en tu matrimonio hay cariño, hay amor, hay ternura, claro, hay anhelo de tener una familia que dure para siempre, pero no logramos avanzar. Es frustrante el que nosotros tratamos de darnos a entender y mi pareja no me entiende en el sentido que yo quiero y entonces es puro discutir. Estamos completamente en vivo, así que le invito a todos quienes nos están acompañando que nos regalen sus comentarios desde qué ciudad nos acompañan y que nos digas en tu matrimonio, en tu familia, qué tan frecuente es que se presenten los malos entendidos. Este programa lo vamos a revisar en 10 puntos. Vamos al primero de ellos. No es bueno suponer. Cada uno de nosotros juzga, analiza la realidad desde su muy personal historia de vida. Cada uno de nosotros analiza la realidad desde su propia personalidad. Cada uno de nosotros tiene sus propias heridas y por lo tanto corremos el riesgo de suponer. Si queremos superar los malos entendidos, entonces necesitamos detenernos, ya no suponer lo que el otro piensa, siente, necesita, sino que más bien vayamos siendo claros. ¿Qué sucede cuando nosotros suponemos? En general, creo que me está atacando. Y entonces sus palabras, sus preguntas, sus comentarios me hieren en lo más profundo, aunque ese no fuera su propósito. Pero es que yo estoy herido, yo estoy vulnerable, yo tengo carencias y entonces sus palabras me hacen sentir rechazado, me hacen sentir humillado y lo que yo hago es responder, atacar. Otras veces los malos entendidos surgen porque creo que me está ignorando.
Yo que con tanto entusiasmo le narré lo que viví ahora que anduve en la calle y que tengo interés de que me escuche de manera profunda, sobre todo porque quiero desahogar mis emociones y estoy como a la búsqueda de una pizca de empatía. Necesito que alguien me entienda, pero como creo que me estás ignorando, entonces eso abre todo el problema de los malos entendidos, porque entonces yo concluyo, yo supongo, yo me anticipo y me lanzo a atacarte porque creo que me estás ignorando y eso es humillante. Pero otras veces la suposición nos hace mucho daño porque creo que me está comparando. Me compara con su papá, me compara con sus hermanos y a veces de las comparaciones que más daño me hacen es cuando me compara con los esposos de sus amigas, cuando habla de todo lo que ellos ganan en dinero, los viajes, los regalos que les dan y entonces yo me siento comparado y eso a mí me hierve la sangre, porque entonces yo puedo suponer que no me amas, que no me quieres, que no soy para ti una persona importante y entonces suponer nos lleva a tener malos entendidos. Si el camino es que no debemos suponer, entonces la propuesta para ti, para cada uno de nosotros, es que lo mejor es preguntar. Mejor pregunta en vez de concluir. No supongas, mejor búscale. Tratemos de mirarnos de frente, buscando tener un encuentro visual ojo a ojo y con un rostro sereno, con un espíritu pacífico, vayamos a la búsqueda de preguntarle para que no caigamos en el error de suponer porque eso nos lleva a tener malos entendidos. Por lo tanto, la propuesta sería, antes de suponer, esclarece tus dudas. Si no entendiste los hechos, si tienes la percepción de que sus emociones son negativas o que tal vez tus necesidades y las de él no están siendo compatibles, en lugar de suponer, esclarece tus dudas. Esto implica que para que la búsqueda de una comunicación constructiva, positiva, suceda, nosotros necesitamos mantener un espíritu, una vida interior donde podamos tener ese espíritu constructivo, porque recordemos, a través de las palabras, nosotros tenemos la capacidad de construir o de destruir. Y si lo que nosotros queremos es superar los malos entendidos, entonces al momento de tomar la palabra, nosotros debemos de buscar hacer preguntas para entender y comprender, no para juzgar, no para criticar, no para atacar. El espíritu, el enfoque, la actitud, la disposición del alma va a tener resultados positivos si nosotros mismos tenemos una actitud pacífica, una actitud positiva. Gracias por acompañarnos. Por aquí tenemos saludos. Nos dice Silvia Marín, saludos y bendiciones. Gracias. Nos dice, soy alumna de su diplomado de acompañamiento. Gracias, Silvia, por estar con nosotros. Nos dice Carmen Estrada, a cada rato malos entendidos. Gracias por sus temas, me ayuda mucho a entender. Rosa nos dice, saludos, doctor, gracias por compartir. Excelente tema. Gracias, Ros. Nos dice también, buenos días, saludos. Por aquí Estela nos comparte un texto amplio. Dice, me gusta mucho su programa y a mí me pasa con mi esposo. Es que yo trato de que mis nietos estén felices en casa y mi esposo los hace enojar. Ellos son chicos de 6 añitos y él dice que no nos haga tantas, no los hagan tan niñitas y me molesta mucho. No estamos en el mismo canal.
yo queriendo sientan amor por la familia y él que no sean niñitas y me enojo. Agradezco muchísimo, Estela. Te invito a que perseveres viendo este video hasta el punto número 10, porque vamos a encontrar varias pistas. Yo quisiera en este momento compartirte una reflexión. Cuando estés a solas con tu esposo sin la presencia de tus nietos, hazle preguntas. Cuando tú dices que no quieres que hagamos de nuestros nietos unas niñitas, explícame más para entender. Quiero comprenderte de tal manera que podamos escuchar de parte de tu esposo cuáles son sus expectativas, sus necesidades, e invítale a que ahora tú quisieras compartir. Cuando tú dices que quieres construir esa relación familiar amorosa, de cariño, compártele y tratemos de ponernos de acuerdo de tal manera que podemos superar los malos entendidos a través de la comunicación. Gracias por acompañarnos. Estamos revisando el tema malos entendidos. Vamos ahora al punto número 3. Son 10 puntos. Te invito a que te quedes hasta el final. Punto número 3. Cuando tengamos un malentendido, no te lo tomes a personal. Cuando nosotros nos lo tomamos a personal, sentimos que todo lo haces, que todo lo diseñas con el objetivo de molestarme, de fastidiarme, de sacar partido de lo que nos está sucediendo. Cuando yo me lo tomo a personal, entonces la experiencia emocional es enorme, es gigante y acumulo una energía que siento la necesidad de echarla fuera y es como una olla de presión. De tanto acumular porque me tomo las cosas a personal, voy a terminar o por hacerle daño a los demás o hacerme daño a mí mismo. Entonces, qué importante es que tú puedas mirar hacia tu interior. Cuando algo te esté molestando, porque estamos teniendo malos entendidos, entonces pregúntate, ¿siento estar en medio del peligro? ¿Me percibo amenazado? ¿Te sientes vulnerable? ¿Sientes que tu vida pudiera llegar a sentirse afectada, lastimada en tu integridad? Porque entonces cuando yo me tomo las cosas a personal, yo me pongo en modo sobrevivir. Modo sobrevivir es cuando nosotros elegimos una de las siguientes tres conductas. Cuando me siento atacado, criticado, me siento vulnerable, lo que yo hago es huir. Me aparto físicamente del momento de estar juntos, conviviendo en una fiesta, en un momento rico de pareja. Como me siento atacado, me siento vulnerable, entonces la primer vía es huir. Me alejo de donde estamos. La segunda vía es atacar. Porque si yo interpreto tus palabras y tu actitud como un ataque a mi persona, entonces yo al ponerme en modo sobrevivir, lo que haré es volver a atacarte a ti también, porque tú me atacaste primero. Y entonces es ahí donde los malos entendidos se salen de control y la discusión se torna desagradable. Es horrible que los hijos, que los nietos nos vean discutir, pelear, atacarnos como si fuéramos enemigos. Y no, cuando nosotros vayamos dándonos cuenta que los malos entendidos se agravan porque yo me tomo a personal las cosas, necesito el calmar los ánimos, el reflexionar un poco más, distanciarme y reconocer que a veces hay personas que su tono de voz es fuerte, que ellos tienen mucha energía y que cuando asumen una postura argumentan con determinación. Entonces, cuando yo me tomo un problema personal, la agarro en contra de quien me ataca.
y me lanzo a veces sin piedad y sin miramiento. Me la hiciste, yo también te la voy a hacer. Gracias por acompañarnos. Estamos completamente en vivo y me va a encantar que nos compartas. En algunos momentos tú te llegas a tomar las cosas a personal. ¿Qué tipo de situaciones son las que te hacen generar en tu matrimonio, en la relación de pareja con tus hijos, estos malos entendidos? Si el camino es que no nos lo tomemos a personal, entonces el punto número 4, mejor controla tus emociones. A veces las emociones son tan intensas que toman el control de nuestra vida interior. No logramos mantener esa conducta serena, pacífica, paciente, una respuesta racional, porque lo que tengo es una respuesta sobre todo emocional. Y es ahí en donde la tarea para nosotros es controlar tus emociones. Una persona madura es aquella que siente emociones y logra regularlas. La persona inmadura, independientemente de la cantidad de años que tenga, la persona inmadura es aquella donde las emociones son tan intensas que toman el control de la persona. Pensemos en un jinete. Un jinete novato, inexperto, que tal vez en una tarde de paseo por la montaña contrataron el servicio de unos caballos para pasear. Al no tener experiencia, imaginemos que hay un estruendo muy fuerte y entonces el caballo se asusta, el jinete se asusta y el caballo comienza a correr a una velocidad altísima, pero el jinete también entró en pánico al igual que el caballo. Le gritan, le dan órdenes, pero avanza tan rápido que el sonido ya no llega a su lugar. El caballo está siendo gobernado por sus emociones y el jinete también. En ese contexto, ese turista no está pudiendo gobernar al caballo. Por el contrario, si eso le sucede a un jinete experto que tiene mucha habilidad, cuando escucha el estruendo, el caballo se asusta, pero él no entra en pánico y busca calmar y controlar a su caballo. Muchos de nosotros tenemos esa realidad interior. Nuestras emociones son como una realidad que no hemos aprendido a educarlas. No están, por así llamarle, siguiendo la analogía con el mundo de los caballos. No hemos logrado domar a nuestras emociones y entonces cuando se presentan las emociones, ellas nos gobiernan a nosotros. Por lo tanto, cuando en tu matrimonio hay malos entendidos, cuando con tus hijos hay problemas, ¿qué es lo que sientes? ¿Enojo, miedo, tristeza? Cada una de estas emociones es muy útil que podamos aprender a manejarlas, porque es muy diferente afrontar una discusión sintiendo miedo que sintiendo enojo, porque a veces la emoción básica es la tristeza. Cada una de estas emociones despliega una energía distinta y cada emoción tiene un potencial destructivo bien diferente. Pero las emociones Dios nos las ha regalado para que podamos aprender a nosotros superar las objeciones, los problemas, los riesgos. Las emociones son una forma intuitiva que Dios nos ha dado para responder ante los problemas de la vida real. Yo quisiera invitarte, si te interesa profundizar en este tema del miedo, enojo y tristeza, escríbele a Gaby y a Diana en los teléfonos que acabo de publicar aquí arriba para que ellas te hagan llegar la lista de reproducción de los videos donde hablamos del miedo, el enojo y la tristeza. Entonces, es mejor controlar tus emociones y para tal propósito es fundamental que respondamos esta otra pregunta. ¿Cuáles son los detonantes
de esas emociones que tú experimentas. Sí, a veces es una persona en específico y luego preguntarnos, ¿qué de ella es lo que me hace detonar esa emoción que de repente se sale de control? En algunas ocasiones son personas que nos comparan mucho, son personas que hacen muchas preguntas, pero las preguntas no son con el ánimo de ayudarnos, entendernos y amarnos, sino porque ellos quieren sentirse superior. Otras veces son personas que nos ignoran, que fingen poner atención, pero en realidad su mente está en otro lugar. Su cuerpo está presente, pero su mente está ausente. Entonces, a lo mejor a ti el detonante de los malos entendidos con tus hijos es la desobediencia, es el desorden. Y cuando quieres hablar con ellos, tú ya estás hablando desde el enojo. Y entonces cuando tú hablas, no hablas desde la experiencia de ellos, es mamá ataca, mamá pelea, mamá critica. Entonces, para superar los malos entendidos, hay que mejorar ese control emocional. Es importante también el que nosotros podamos definir un plan de contingencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer si se vuelve a presentar la misma discusión con el mismo tema, con la misma persona? Entonces, si yo ya estoy dándome cuenta que esa persona despierta en mí mucho coraje, mucha molestia, yo puedo llevar el plan de contingencia. Es mejor hablar que atacar. Y entonces, ¿de qué voy a hablar? De la emoción que siento. Y entonces le diré a mi esposa, le diré a mi hermano, a mi mamá, a la tía, es que con lo que usted me está diciendo, yo me siento atacado. Y cuando usted me ataca, tengo unas ganas, créame, enormes de atacarle. Pero yo a usted le debo respeto. Yo quiero honrar a mi madre y a mi padre. Yo no quiero pelear con usted, mamá, pero le pido de favor que usted también se modere, que usted también se calme. Es mejor hablar que atacar. De esa manera entonces lograremos construir una familia más fuerte. Gracias por acompañarnos. Por aquí tenemos el saludo también de Yameli, gracias por acompañarnos. Gloria, gracias desde el Estado de México, nos dice Gloria, a mí me ha pasado, me dejo llevar por la emoción, ahora me quedo callada, ya no peleo, gracias a Dios. Atención, es importante que tengamos cuidado en el sentido de que a veces en un extremo lo que yo hago es atacar y en el otro extremo lo que yo hago es callar. La propuesta de amarnos a nosotros mismos y amar a nuestros seres queridos es que no nos callemos, no ataquemos, hablemos. Hablemos de forma serena y pacífica. Hablemos buscando construir. En este punto concreto de querer mejorar nuestras emociones, es hablar de los detonantes. Nos dice Gloria, mis detonantes es sentir que en una situación de injusticia, por no sentirme escuchada, claro, para muchos de nosotros, cuando alguien no me escucha, no me aprecia, no me valora y dice que me ama y me quiere, eso me enoja, me molesta, porque lo experimento como una incongruencia, como una injusticia. Gracias, nos dice por aquí Francisco. Saludos, muchas veces mis detonantes son heridas que se reviven en las circunstancias actuales. El perdón definitivamente es necesario. Qué importante lo que nos dice Francisco. Muchos de nosotros hemos recibido de parte de nuestros padres algunos daños que han afectado nuestra identidad, nuestra autoestima,
pero hoy reconocemos que ellos nos dieron lo que pudieron con lo que había. Ellos no fueron personas necesariamente malvadas o perversas, sino que ellos nos dieron lo que de nuestros abuelos recibieron. Es más, si comparo a mi padre con mi abuelo, mi padre fue mucho mejor persona. Él se educó, él se formó, claro, tuvo sus excesos y tuvo sus errores, pero entonces, qué bueno es, Francisco, el que tú reconozcas que los detonantes que en tu caso te lleva a veces a perder el control emocional y que eso genera muy malos entendidos, es por las heridas del pasado. Sergio, qué alegría verte por aquí. Gracias por acompañarnos. Saludos también para ti, para toda tu familia. Estamos revisando el tema malos entendidos. Son 5 puntos, 4 ya vimos, vamos al quinto de 10. Punto número 5. No juzgues a los demás. Cuando nosotros juzgamos a los demás de flojos, holgazanes, incumplidos, desordenados, perezosos, cuando nosotros etiquetamos a las personas, eso genera muy malos entendidos, porque entonces la persona, cuando se siente cuestionada a través de un mote, un apodo, un juicio, eso es muy desagradable. ¿A quién de nosotros nos gusta sentirnos juzgados? A nadie. ¿Quiénes de nosotros juzgamos a los demás? Muchos de nosotros. Porque regularmente cuando juzgamos, nosotros quedamos en mejor lugar que los demás. Lo juzgo de impuntual porque yo creo ser más puntual. Lo juzgo de desordenado porque yo creo tener mejor orden. Lo juzgo de despilfarrador porque yo creo ser mejor ahorrador. Cuando nosotros juzgamos, nos colocamos a nosotros como en un pedestal y a las personas las dejamos tiradas en el piso. Por eso no nos gusta que alguien nos juzgue. Entonces, cuando juzgamos, generamos malos entendidos. Y entonces las personas reaccionan a veces de manera violenta. Es un error entonces actuar como jueces, porque eso lastima a los demás. Es verdad que hay jueces en todos nuestros países. Ellos han vivido una carrera judicial que les permite conocer las leyes, leer los expedientes y valorar, sopesar pros y contras, todos los acontecimientos. Pero a veces nosotros caemos en este sesgo, caemos en esta tentación de querer nosotros etiquetar, de querer nosotros ponerle un apodo, un sobrenombre, el generalizar. Mató un perro y le dicen el mataperros. Entonces, cuando nosotros juzgamos, se genera un ambiente de confrontación. Hay pelea, hay ataque, hay rivalidad, hay confrontación, hay lucha. Y entonces por eso los malos entendidos destruyen a tantos matrimonios, porque a veces queriendo simplificar, le decimos al otro, eres un tonto, eres un estúpido, eres un holgazán, un desobligado, un mantenido, y entonces utilizamos palabras que hieren, que calan, y cuando alguien ofende, entonces cada uno defiende su punto de vista. Y ahí es donde surgen los malos entendidos, porque cada uno está argumentando y defendiendo su propia vida interior. A mí no me gusta que me juzgues y que me ataques, y cuando yo argumento tengo la tentación de atacarte. Se requiere entonces mucha virtud para no dejarnos llevar por esta tentación de juzgar. ¿Qué hacer entonces? Aquí es donde llega el punto número 6. Para quienes se han incorporado en los últimos minutos, compartirle que el tema que estamos revisando el día de hoy, malos entendidos. Vamos al punto número 6 de 10. Mejor interésate por su persona.
Cuando nosotros estamos cayendo en malos entendidos, en gran parte se debe a un movimiento de nuestra vida interior donde queremos cuidar y salvaguardar nuestra propia integridad y seguridad personal. No me preocupo, no me intereso por el otro, me intereso por mí mismo. Por lo tanto, el antídoto para la tentación de juzgar a los demás, no juzgues, mejor interésate por su persona. Tratemos de conectar con su vida interior, tratemos de comprender qué es lo que está pasando allá adentro para que busquemos construir la relación y no destruir. Por lo tanto, la expresión más bella y sencilla, la manera más humilde de interesarnos por la otra persona es escuchar para entender. Escuchar pareciera ser una acción muy pasiva y a la mayor parte de nosotros lo que nos gusta es hablar, que nos entiendan y que nos comprendan los demás, porque juzgamos que lo mío es útil, importante y relevante. Pero entonces, cuando nosotros actuamos desde el egoísmo, no podemos avanzar. Dos personas egoístas, claro que van a vivir en medio de malos entendidos. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Interésate por su persona, para que además de escuchar, comprendas el contexto. Qué importante es entender el contexto de que la otra persona acaba de sufrir la muerte de un ser querido, entender que se ha quedado sin empleo, comprender que hay muchos problemas en el ámbito económico, social de nuestros países, y entonces cuando yo juzgo sin entender el contexto, me estoy equivocando. Por lo tanto, el camino no es juzgar, es buscar escuchar para entender y a la vez comprender su contexto, y regresamos a un punto fundamental, la actitud, la disposición del alma de que somos amigos, no enemigos. Porque cuando nosotros vemos a nuestra pareja como el rival, como el antagónico contra el cual voy a luchar a muerte, entonces nos alejamos muchísimo del objetivo de interésate por su persona. Porque el amor es buscar el bien del otro. Y cuando yo me intereso por ti, te estoy amando. Cuando me intereso solo por mí, entonces en ese momento experimentamos un abandono, un distanciamiento. Gracias por acompañarnos. Agradezco sus participaciones. Por aquí nos dice Teresa Huerta, gracias por su ayuda. Dios lo bendiga, doctor Armando. Saludos desde Virginia. Agradezco mucho este saludo allá a Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener en el primer trimestre del año una visita, una gira por Estados Unidos. Ojalá si a alguno de ustedes le interesara que estemos por ahí en su parroquia, en su diócesis, contáctanos, podemos ponernos de acuerdo. Nos dice Julisa, qué tema tan interesante, muchas gracias. Me servirá mucho entendernos más en familia. Saludos desde Georgia, en Estados Unidos. Gracias, nos dice Hernando por aquí. Gracias por su conferencia. Me he vuelto muy intolerante. Gracias. Importante entonces, Hernando, que ubiquemos cuáles son los detonantes. Nosotros tenemos la convicción de que todos los problemas familiares se pueden resolver. Lo importante es seguir una metodología e ir construyendo una estructura mental. Cuando algo duele, cuando algo nos molesta, hagamos un alto y vamos a revisar. Si algo te duele en el zapato, pues detente y quítate el zapato para que podamos revisarlo. Pero claro, si algo te duele en la pierna, el camino no es que te cortes la pierna, sino vamos a ver qué es lo que me duele, que esa es la diferencia en nuestra propuesta.
Hay muchos profesionistas que buscan ayudar al desarrollo humano, pero para ellos creen que los problemas se resuelven cortando y nosotros creemos que los problemas se resuelven yendo a la causa raíz, yendo al fondo de aquello que genera el problema para resolver el problema y erradicarlo, no el que cortemos y corramos a nuestros seres queridos de la casa. Nos dice Rocío por aquí, muchas gracias. Muy importante tener siempre esto presente, no juzgar para evitar malos entendidos. Nos dice por aquí Esmeralda Gutiérrez, buenas tardes, gracias. Que Dios te bendiga también a ti, Esmeralda. Francisco, gracias por tus oraciones. Nos dice Carmen, ojalá nos pueda visitar a Washington. Claro, sería muy bello. Allí hay que coordinarnos y planificar. Gracias por acompañarnos. Vamos entonces a retomar. Estamos revisando el tema malos entendidos. Son 10 puntos. Vamos ahora al punto número 7. La propuesta es no arrebates la palabra. Porque cuando alguien está hablando, está realizando un esfuerzo por compartir lo que piensa, lo que siente, lo que necesita. Y si a ti ya te dieron la oportunidad de hablar, entonces no le arrebates la palabra. Es una falta de respeto, es una ofensa, es una norma de urbanidad el que escuchemos cuando alguien habla. Entonces, no arrebates la palabra, es importante. Porque a veces nosotros nos ostentamos con el derecho, con la autoridad, con la jerarquía, de que porque soy tu padre, porque yo soy el que trabaja y sale a conseguir el dinero y la esposa se queda en casa, tú cállate porque yo soy aquí el proveedor. Eso de arrebatar la palabra no está bien, nos hace mucho daño, pero a la vez hace sentir a los demás inferiores. Obsérvalo. Regularmente, donde hay varios hermanos, el mayor se cree con el derecho de callar al mediano y el mediano de callar al chiquito y el chiquito de agarrar a patadas a la mascota para que deje de ladrar. Entonces, arrebatar la palabra nos lastima, nos hace daño, genera mucho sentimiento de coraje y de rabia. Y entonces, cuando a alguien le arrebatas la palabra, lo más probable es que lucharán por tomar un mejor lugar. Y entonces va a levantar la voz y te va a recordar el peor de tus pecados para que entonces te calles. Y volvemos de nuestra vida conyugal un campo de batalla, una lucha sin tregua, en donde ya nos estamos destruyendo y todo por los malos entendidos. Cuando llegamos a ese punto, entonces nos subimos al ring, peleamos y discutimos. ¿Quién está al volante de tu comunicación? ¿Quién está al volante de esa discusión? Yo quiero invitarte a que me acompañes este próximo viernes a vivir una conferencia que voy a trabajar con muchos de ustedes, donde vamos a abordar herramientas para mejorar la comunicación familiar. En los teléfonos que aparecen aquí arriba, donde está circulando, te puede hacer llegar Gaby y Diana los datos para que te conectes con nosotros a vivir la clase muestra del taller Mejorar la comunicación familiar. Este taller vamos a tener la clase muestra el viernes 4 de octubre. Así que escríbele a Gaby, a Diana, para que ellas te puedan hacer llegar la liga. Aquí, en estos teléfonos que aparecen, tú podrás recibir esa liga para que entres y vivas con nosotros ese tema. Vamos entonces ahora al punto número 8. Si lo que debemos evitar es arrebatar la palabra, el camino positivo es mejor hablar por turnos. Cuando nosotros le respetamos a la persona el momento de reflexionar, de compartir, de hablar de lo que siente, piensa y necesita, entonces esa persona se siente dignificada. Cuando alguien me escucha, me siento tratado como persona.
Cuando alguien no me escucha, yo siento que me estás privando del valor que como ser humano me corresponde. Por lo tanto, el punto número 8 es mejor hablar por turnos, lo cual implica vivir un diálogo civilizado, que actuemos como personas educadas, como personas que sabemos regular nuestras propias emociones, que sabemos esperar a que el otro hable, exprese y comparta. Cuando nosotros logramos hablar por turnos, descubrimos que escuchar genera mucho respeto. Esto es algo clave, fundamental. El respeto es lo que nos va a llevar a superar los malos entendidos. No podremos avanzar si no respetamos el turno del otro para hablar. Entonces el objetivo es comportarnos como personas maduras, a diferencia de decir comportarnos como personas adultas. ¿Por qué? Habemos muchas personas que somos en edad adultos, pero emocionalmente somos inmaduros, porque no nos conocemos y no nos controlamos, porque sabiendo cuál es nuestro rol y nuestra obligación, lo que hacemos es más bien lastimar y humillar a los demás. Gracias por acompañarnos. Estamos revisando el tema malos entendidos. Vamos al punto número 9 de este tema del día de hoy. No ataques. Lo peor que podemos hacer cuando estamos teniendo malos entendidos es recordarle el peor de sus errores, es atacar a su familia de origen, golpearlo diciéndole cómo es su mamá, cómo es su papá. No ataques recordándole sus debilidades, sus torpezas, echándole en cara lo que no tiene, porque ¿tú qué harías cuando alguien te ataca? ¿Te quedarías serenamente observando cómo se excede y cómo abusa y cómo violenta tu vida interior? ¿Verdad? Descubrir entonces que cuando nosotros caemos en el error de atacar, la violencia genera más violencia. Si un padre es hostil en contra de sus hijos, vamos a observar al paso del tiempo cómo el ambiente entre los hijos va a ser hostil. Si nosotros humillamos, los demás también van a humillar. Comprendamos, es una lógica muy sencilla. Los malos entendidos aumentan mucho porque atacamos. Por eso la tarea es no ataques, porque si atacas, te atacarán y haremos de la violencia una forma ordinaria de vivir en nuestros hogares y eso no es correcto. Ese no es el anhelo de lo que el amor busca, de construir una relación que perdure para siempre. El amor eterno es algo que no nos va a llegar infundido desde fuera. Es algo que se puede conquistar desde dentro. Debemos cuidar las actitudes, las palabras, las conductas, pero totalmente contrario al amor cuando nosotros atacamos. Por lo tanto, la propuesta es, usa tu energía para buscar soluciones. En vez de destruir, vamos a construir. Vamos a poner al desnudo lo que estamos sintiendo. Es que yo siento un coraje y una rabia enorme, pero ya no te quiero atacar. Por lo tanto, te pido, hagamos un pacto de no agresión, una tregua. Si te gustaría recibir y revisar estos videos sobre un pacto de no agresión y una tregua para vivir el amor, escribe a la Gaby, a Diana, para que te hagan llegar estos videos y que de esa forma podamos darle continuidad a nuestro proyecto. Vamos al punto número 10. Gracias por acompañarnos
El punto número 10, es mejor ser asertivos. La asertividad es la expresión de una sana autoestima. Cuando yo me amo a mí mismo, me respeto a mí, entonces también respeto a los demás. Cuando yo me respeto, pido a los demás que ellos también me respeten a mí. Entonces, el antídoto para los malos entendidos es la búsqueda de tener una comunicación asertiva. Por lo tanto, muchas cosas malas podemos hacer. Lo decimos en positivo. Es mejor ser asertivos. Sí, habla de esa emoción que sientes. Háblale de lo que piensas, de lo que necesitas. Compártele tus reflexiones. Pero a la vez hay que invitarle a que también se exprese. La asertividad es un camino de dos vías. Yo soy firme para pedirte respeto, pero a la vez soy cálido y te cuido y te hablo con un tono de voz suave, muestro amabilidad. Lo que yo quiero es construir un nosotros que nos ayude a vivir mejor. En esencia, lo que nosotros debemos buscar cuando hemos tenido malos entendidos serían dos palabras: hablar con claridad y caridad. La caridad de buscar pensar en el otro, quererle, amarle, cuidarle, protegerle, pero a la vez la claridad de que yo también quiero respeto, yo también necesito cariño, amor, ternura, comprensión. Gracias por acompañarnos. Vamos por aquí con ustedes. Nos dice Sonia: saludos, doctor, desde Tonalá, Jalisco, una ama de casa que aprende de su sabiduría, porque también soy alumna en finanzas sanas. Sonia, gracias. El día de hoy tenemos la última sesión. Qué experiencia tan bella este taller de finanzas sanas. En el próximo semestre 2025 habremos de volver a lanzar este taller para quienes deseen vivirlo. Nos dice por aquí Virginia: muchas gracias, Dios lo bendiga. Me parece muy bien su forma de exponer los temas, con calma y metodología. Gracias, Virginia. Este es un trabajo en equipo. Agradezco muchísimo a Gaby, a Diana, a Lucía, quienes están detrás de todo esto que realizamos, porque es un trabajo en equipo. Inclusive aprovecho para compartir y agradecer. El fin de semana estuvimos en la parroquia de Guanímaro, Guanajuato, México, conviviendo con más de 200 agentes de evangelización parroquial, viviendo el tema de sanar heridas de la infancia. Una experiencia muy bella porque a la vez tuve una visita muy especial ese día. Mi mamá y mi hermana estuvieron ahí presentes en ese taller. Así que yo creo que lo bello y lo hermoso de vivir la formación es que nos ayude a la transformación de cada uno de nosotros para convertirnos en una mejor persona, que podamos ir avanzando en sabiduría y en santidad, que podamos ser ese padre, esa madre que Dios quiere de cada uno de nosotros, y que construyamos esa familia fuerte, que vaya impulsando una nueva cultura a favor del matrimonio y la familia. Gracias por acompañarnos. Quisiera despedirme reiterándote la invitación a vivir el taller Mejorar la comunicación familiar. Este es un taller completamente en vivo para toda la familia. Es muy dinámico, donde vamos a aprender a identificar lo que sí debemos hacer y lo que debemos evitar. En particular, te invito a que vivas la clase muestra gratuita este viernes 4 de octubre. Escribe a Gaby y a Diana en los datos que aparecen dentro de la descripción de este video. Soy Armando Duarte y agradezco muchísimo tu presencia. Recuerda,
Una familia fuerte no nace fuerte, se hace fuerte a través de la formación, la oración y la acción. El tema que hemos revisado el día de hoy, malos entendidos. Si te ha gustado este video, por favor, te pido darle me gusta, regálanos tus comentarios, dale compartir. Hagamos que lo positivo llegue a más personas. Nos vemos el día de mañana y el miércoles. Vamos a tener lunes, martes y miércoles un programa en vivo a la 1 de la tarde. Nos vemos mañana. Gracias.